Por eso, hermanos queridos, ¿qué nos pasa cuando decidimos quedarnos en casa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos mirando cuando preferimos las lentejas de este mundo a lo que Dios nos quiere dar? ¿Cuánto cuesta este tiempo de adoración? ¿Cuánto nosotros podríamos pagar para tener esa esperanza, esa paz? Hay algunos que están hasta aquí de deudas, pero cuando estamos aquí nos olvidamos. Los otros están nerviosos, nosotros tenemos paz. Pero después hay que ir a pagar la cuenta. Amén, hermanos. Gracias hermanos por todos los que han colaborado, aquellos que han aportado, que han dejado su tiempo, porque no es lo que pasa, sino lo que pasó antes para que se produzcan las cosas que vieron, las cosas que después se van todos y acá quedan a limpiar para que hoy tengamos un templo en condiciones. Hermanos, necesitamos, ¿sí?, que aquellos que todavía no se activaron digan: pastor, nosotros también queremos participar. Nosotros también queremos participar de esta obra de gracia. Así que, hermanos queridos, les aliento. Y hoy vamos a continuar con el tesoro escondido, ¿sí?, que ya no está tan escondido, gloria a Dios. Ya es la quinta entrega del tesoro escondido, vamos en cuota, parecemos a una empresa que estaba antes acá, parecen mini cuotas. Así que vamos a compartir la palabra. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y hermanos queridos, hay dos cosas que determinan la calidad de la existencia humana. Una de ellas es la verdadera identidad, nuestra identidad en Cristo. Cuando el apóstol Juan, ya viejito, escribe esa primera carta, dice: miren ustedes cuán amor tan grande nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y hermanos queridos, ahí estamos igualados, como decía nuestro hermano hace un ratito. No hay posesiones, no hay nada de este mundo que nos desiguale. Todos somos hijos de Dios. No todos tenemos la misma administración, obviamente, pero todos tenemos la misma gracia, el mismo espíritu, el mismo destino, el mismo Salvador, y vamos a disfrutar de la misma presencia de Dios. Y lo que hayamos sufrido o disfrutado no tendrá nada que ver con lo que nosotros vamos a experimentar. Por eso cuando Pablo escribe este capítulo 8 Romano, me complica. Yo pensé que haría 2 prédicas. Voy por la quinta y le decía a Andrea, bueno, ya la sexta terminaríamos, no voy a terminar en la sexta.
Y le decía esta mañana, y no, tantas cosas estoy dejando fuera que no puedo compartir, porque cuanto más escarbamos, más tesoro encontramos. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros entendemos lo que dice acá en el capítulo 8, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros pudiéramos escarbar un poquito acerca de esta verdad, un montón de problemas, de rollos que tenemos en nuestra mente van a desaparecer instantáneamente. Muchas de las dificultades emocionales que tenemos no es por lo que nos pasó, sino por lo que todavía no se reveló en Cristo acerca de nuestra identidad. Cuando nosotros ponemos en la balanza las cosas que perdimos, las cosas que todavía no alcanzamos, con lo que somos en el Señor, y la balanza no existe, así cae. Si no hay forma. Nada de este mundo puede ni siquiera mover 1 milímetro la balanza en el sentido contrario. Cuando esa identidad en Cristo se revela, muchas cosas ni siquiera la podemos ver. Si usted mirara el suelo, tal vez puede identificar un cabello. Pero si usted está a una altura del techo, ya no puede ver un cabello. Y si usted le tocó la experiencia de viajar con Adrián en la avioneta, la gente que está ahí abajo ya uno no la ve. El secreto, hermanos queridos, de enfrentar las miserias de este mundo es solamente crecer. Es solamente subir. Y le comentaba hace un momentito una hermanita que estaba como angustiada. Le pregunté si ella conocía quién era la única ave que atacaba al águila. Entonces le dije, era el cuervo. El cuervo es el único que se le atreve al águila. Por supuesto, a traición como buen cuervo, se le sube atrás y comienza a picotearle. El águila no se inmuta, no pelea, no se da vuelta, no le pega una movidita ahí como para tirarlo al cuervo, simplemente sube. Llega un momento en que el cuervo ya no puede respirar, empieza a sofocarse y ¡plop!, cae. Muchos de nosotros perdemos el tiempo, las energías, peleando con los cuervos que están en nuestro corazón, en nuestra mente, en vez de dedicarnos a crecer. Entonces esos cuervos van a sofocarse y van a caer porque no pueden sostenerse. La segunda cosa, hermanos queridos, que nosotros nos da calidad en nuestra existencia terrenal es el propósito. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? Y nosotros ya nos hemos pelado la frente y algunos estamos bastante peladitos ya, de tanto golpearnos. Y hay algunos que tienen flequillo hasta acá, pero igual tienen pelado por dentro. En tratar de vivir para las cosas terrenales, para el dinero, para las comodidades, tratando de a veces conquistar el corazón de una persona que ni siquiera tiene intención de cuidar nuestro corazón. Estamos anhelando que alguien nos diga te amo, un roto como nosotros. Y no estamos anhelando que se nos revele la palabra cuando dice el Señor, y te amaré y te bendeciré. Nadie tiene un amor más grande del que yo tengo, dice el Señor. Que alguien dé su vida.
que alguien dé su vida por sus amigos. Hermanos queridos, cuando nosotros tenemos clara esa identidad, cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito, eso produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque lo que esperamos va a venir. Hermanos queridos, lo que esperamos va a venir. Y no quiero adelantarme a lo que voy a predicar el próximo domingo, si Dios nos da vida. Pero hermanos queridos, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero a veces nosotros retardamos su promesa porque no tenemos la actitud correcta en los tiempos de espera. Y en vez de ocuparnos de las cosas que tienen que ver con su propósito, nos enredamos en los propósitos más pequeños que son terrenales. Y retardamos la recompensa del Señor. ¿Por qué digo retardamos, no digo anulamos? Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. O sea, el propósito de Dios no puede ser anulado. ¿Se va a tardar en algunos? Sí, se va a tardar. En algunos, la verdad, hermanos queridos, yo siempre tengo el deseo de entenderle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo leí la primera vez que si algo tenemos nosotros podemos alabarnos en que le conocemos y le entendemos. Dice, no se alabe el valiente en su fuerza, sino si algo yo les doy la oportunidad de que ustedes se puedan alabar, es que me conocen y que me entienden. Y hermanos queridos, cuando conozco un poquito del Señor me quedo otra vez a pata. ¿Por qué? Y porque no hay forma, a veces no le entiendo al Señor. A veces no le entiendo por qué Él puede amarme. Hace unos años fue tan duro para mí recibir lo que les voy a contar y va a decir, está loco el pastor. Bueno, sí, ustedes saben ya que sí. Me llama Moisés, el hermano de Andrea, desde el sur, y me dice, yo estaba pasando un momento bastante flojito, estaba de papeles. Me dice, cuñado, estuve orando y el Señor me dio una palabra para vos. El Señor me dice que tu corazón fue pesado, así que imagínense cómo estaba yo. Estoy muerto. Tu corazón fue pesado, me dice. Y encima hace la pausa el desgraciado. Y me dice, y Dios se agrada de lo que hay en tu corazón. Yo no entiendo qué mira Dios para agradarse lo que hay en mi corazón cuando mi corazón no estaba bien. No le entiendo, no entiendo el amor del Señor. Pero a veces no entiendo por qué permite Dios algunas otras cosas. Y no es obviamente que no soy el que está descubriendo las cosas, pero Jane Dobson, un siervo de Dios tan prolífero en tantas cosas, él escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. A veces yo no entiendo el sufrimiento de tantas personas sin posibilidad de enfrentar. No entiendo el sufrimiento de los niños. Y de ahí hasta los ancianos, porque todos pasamos por cosas. Pero hermanos queridos, si hay algo que puede traer paz, que puede traer ancla segura para nuestra alma, es que nosotros vayamos a ocuparnos un poco más acerca de nuestra identidad de hijos de Dios. Un poco más acerca de ese propósito. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da seguridad, lo que nos da trascendencia, lo que hace que en medio de las dificultades nuestra vida cobre sentido, cobre potencia, cobre gozo, cobre alegría, incluso en medio
de cosas que no podemos resolver. Porque lo que Dios hace cuando nosotros estamos en este negocio es que nuestras dificultades de alguna manera como que se achican. Y aunque no podemos resolver, podemos sobrellevar. Hay una potencia de Dios en nosotros cuando nosotros comenzamos a decir, Señor, no te entiendo. ¿Cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes haberme escogido a mí para ser tu hijo? Yo no entiendo, pero Señor, gracias. Cuando voy a la palabra y puedo decir como Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando miro Romanos 8 y cuando dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque cómo hemos de orar como conviene no sabemos. O sea, todo se desdibuja. Nuestra mente pequeña no alcanza a comprender. Hermanos queridos, nunca, ni los títulos, ni la plata, ni la figura, ni nada de este mundo nos va a poder traer esa paz, esa seguridad y esa trascendencia. Obvio que pueden ayudarnos a sentirnos no tan mal. Yo cuando estoy triste y digamos, si usted me regala un 100,000, yo ya cambio mi humor ya. Sí. ¿Usted quiere un negro feliz? Mándele 200,000. ¡Ja! Pero sabemos que eso es pan para hoy y hambre para dentro de un rato. Ahora, si vamos a sufrir, más vale que suframos, ¿sí?, en un lindo colchón, ¿sí?, en un lindo vehículo, en una linda casa, ¿sí?, haciendo viajes por Europa, ¿sí? Y hay algunos que buscan eso. Y cuando regresan están tan vacíos como cuando se fueron. Hermanos queridos, por eso es muy importante que nosotros apuntemos a esa identidad, a ese propósito. Y uno de los peligros que tenemos es justamente lo que decía Juan en su primera carta también: no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de estar en el propósito eterno de Dios permanece para siempre. Y hay peligros que nosotros tenemos, hermanos, que es el fanatismo. Cuando una persona es fanática, pierde el cerebro. El fanatismo te roba el cerebro. ¿Usted vio algún militante político defendiendo a sus dirigentes? Y a veces uno le mira y dice, ¿qué tiene en la cabeza para defender a algunos que son muy evidentemente corruptos? A ver, ¿qué tiene en la cabeza? Bueno, justamente no tiene nada. Ese cerebro, si le hicieran un escáner, ¿cierto?, no tiene cerebro. ¿Qué pasó? Le robaron. ¿Quién le robó? El fanatismo. Ni hablar del fanatismo religioso. Y a veces nosotros pensamos el fanatismo religioso en los musulmanes. O en otros grupos cristianos. Decimos, y porque nosotros tenemos la verdad, ¿no es cierto? La última Coca-Cola del desierto. Y a veces nosotros creemos que, sí, no sé. Obviamente que nosotros creemos que estamos en el buen camino, pues si no, ¿qué estamos haciendo acá, no es cierto? Pero cuando nosotros creemos que los demás están fuera y que nosotros solamente vamos, y no sé quién nos dio esa autoridad. Cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra, de ser instruidos por el Espíritu Santo, nosotros corremos el riesgo de ser fanáticos
Otros obviamente son fanáticos de la familia, ni hablar de los fanáticos del fútbol o de otro deporte. Digo el fútbol porque la gran mayoría somos fanáticos más del fútbol. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros estuvimos hinchando en un partido de béisbol, por ejemplo? ¿Qué sabemos de béisbol? Que se juega a caballo, obviamente. Entonces, hermanos queridos, si hay algo que hace Dios a través de su palabra, es justamente volvernos al origen, volvernos al huerto, volvernos a ese ámbito donde el pecado todavía no había ensuciado. Y Romanos capítulo 8 afirma nuestra identidad, pero hermanos queridos, nuestra identidad no es un fin en sí mismo. El que nosotros podamos estar bien anclados, saber quiénes somos, no es para, ya entonces llegué. No, llegamos para, es como, a ver, por decir una profesión, un abogado, un médico, un ingeniero, un maestro, un electricista, un albañil, un vendedor. O sea, en cualquier profesión, cuando nosotros nos recibimos, no es para que me recibí, bueno, ahora sí puedo descansar. No, me recibí, ahora empieza el trabajo. Entonces, hermanos queridos, nuestra identidad es un medio para que nosotros podamos cumplir el propósito. ¿Por qué nosotros los varones no podemos quedar embarazados? Porque nosotros no somos mujeres, no tenemos esa identidad. Y por más que nosotros nos hagamos operaciones y qué sé yo, y podamos tener toda la fantasía del mundo, olvídate, no vamos a quedar embarazados. Yo recuerdo escuchar a uno que tenía esas dificultades, dice, ay, vos no te imaginás cuánto yo anhelaría tener una menstruación, por ejemplo, decía. Anda a preguntarle a las mujeres a ver qué opinan de eso. A ver, qué sé yo, si dijera otra cosa, pero tener menstruación hay que estar chiflado en serio. Y a veces nosotros nos reímos de estas cosas, pero nosotros tenemos otras chifladuras no menos risueñas, por no decir otros adjetivos calificativos que no nos dejarían muy bien. Entonces, hermanos, el propósito que Dios tiene para con nosotros al adoptarnos como sus hijos es para que nosotros podamos participar de la redención, no solamente nuestra. Sí, hermanos, no solamente nuestra redención. Fíjense, Romanos 8, versículo 19. Como esa velocidad que tiene. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación ¿de quién? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos queridos, si nosotros pudiéramos empezar a visualizar un poquitito la implicancia que tiene nuestra identidad, imagínense, hay un grado de conciencia que tiene la creación
que está esperando y está gimiendo que nosotros de una vez por todas nos enteremos que somos hijos de Dios y que empezamos a hacer algo para lo cual Dios nos llamó. Hermanos queridos, y esto es tan extraordinariamente verdad que Dios dejó caer un poco de su gloria en una ciudad que se llama Almodonga o algo parecido, allá en Centroamérica. Hermanos queridos, ¿saben qué hicieron estos hermanos allí? Se pusieron a buscar a Dios en serio. ¿Sabe qué pasó? Se cerraron todos los bares, todos los prostíbulos. Era una ciudad de pecado verdaderamente. Y no solamente que la comisaría estaba de adorno, el policía creciendo panza no tenía trabajo. Donde habían tabernas, habían iglesias, 3, 4 iglesias en la cuadra. ¿Y qué pasó ahí? La redención de la gente, la redención de las familias. Pero ¿saben qué? La tierra comenzó a producir algo diferente. Las zanahorias así de gruesas, zapallos de esta altura, la sandía de esta altura. Era impresionante. Busquen, googleen eso y se van a encontrar. Hermanos queridos, esto no es verso. Y nosotros ni huerta tenemos en la casa a veces. Mirá si nos seremos piojosos. A veces ni huerta. Entonces, hermanos queridos, esto es maravilloso. Pero todo esto no se produce sin la manifestación en nosotros del Espíritu Santo. Fíjese que hasta el versículo 27, 18 veces se menciona el Espíritu Santo. En 27 versículos, 18 veces se habla de la importancia de la relación con el Espíritu Santo. Por eso fue tan de Dios. Hace 4 meses, 3, 4 meses más o menos, nos habíamos contactado con Mandala y Noel y a los siervos que nos visitaron. Yo no sabía que iba a predicar de Romanos 8. Yo no sabía que justamente iba a cortarse donde se cortó para recibir esta instrucción que recibimos y para que nosotros hoy podamos hablar de lo que estamos hablando. Hermanos queridos, necesitamos buscar esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos volver a escuchar estas prédicas que recibimos, más lo que Dios pueda añadir en cada uno de nosotros, para que los dones se manifiesten. Porque cuando se manifiesten esos dones, usted no va a necesitar evangelizar, usted no va a necesitar andar diciéndole, miren, ayer por primera vez le he visto a Mayra, ya sentadita, solita, para que todos la vean. Le decía a los hermanos, ayer me encarnicé con Mayra. No he visto casi nada de lo que hicieron el resto porque me encarnicé con ella. Cuando supe que ella, encima de la iglesia de Dios de Orán, yo nací cerca ahí, en el departamento de Orán, en la colonia Santa Rosa, por eso somos una manga de lindos los dos. Y después yo me hice más lindo porque me fui a Formosa, obvio. Entonces en Ibarreta ahí ya me hice mi lindura, mi bellura se creció. ¿Y por qué me encarnicé con ella? Porque cuando yo veo a uno que conoció la palabra y ya no estaba en el camino, a mí me parten 1000 pedazos. Pero ¿sabe qué? Si nosotros comenzamos a trabajar diferente, no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque la palabra nos recuerda y dice, y Dios añadía a aquellos que ha de ser salvos. Y Dios añadía, y Dios multiplicaba después, no añadía, multiplicaba. ¿A qué le estamos dedicando nuestra pasión? Eso marca cuánto de la identidad de Dios está siendo real en nosotros y cuánto estamos realmente en el propósito.
Eso marca. Que no tengo tiempo. Anda a mentirle a tu abuela. Tenemos tiempo. El tema es que estamos administrando de una manera pagana nuestro tiempo. Le estamos invirtiendo a las cosas que vamos a perder. Hay que ser infeliz para hacer eso. Invertir más tiempo en lo que vamos a perder. ¿Por qué no invertimos más tiempo en lo que no podemos perder? Y en lo que nos va a permitir retener por más tiempo las cosas que no queremos perder. ¿Por qué tantas personas pierden su familia, su matrimonio? Porque no están invirtiendo en su identidad. ¿Por qué Andrea no quiere saber nada de separarse de mí? Porque dice, este es un hijo de Dios demasiado bueno. Y fachero encima para completar. ¿Dónde voy a conseguir uno como ese? Entonces la mejor manera de yo retenerle a Andrea, ¿no es cierto?, es siendo más como Cristo. Y ella se desespera por ser como Cristo también porque no quiere perder semejante joya. Claro. Ya lo decía la afinada mi mamá. Un día me llama por teléfono y me dice, hijo, no quiero que cambies. Mamá era sorprendente en algunas cosas. Una parata. Y yo, ¿por qué, mamá? Y porque si cambias solamente podés cambiar para mal. Ana, ¿sabes si está allá arriba? Tomamos tereré con el Señor. Mamá, le digo, vos sabés que Andrea no piensa lo mismo. Mi hijo tampoco. Entonces, hermanos queridos, qué bueno que nosotros podamos alcanzar esa identidad para su gloria. Porque todo tiene que ver con su gloria. Si hay algo que a nosotros nos pasa para bien, tiene que ser para su gloria. Si hay algo que nosotros hacemos y procuramos hacer bien, tiene que ser todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Hermanos queridos, porque sin el Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Por eso tenemos que buscar. De allí que el versículo 9 dice, más ustedes, Romanos 8, 9, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, estamos full. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque lo primero que hace Dios cuando viene a nosotros y nos da vida es justamente eso, darnos su Espíritu. Y cuando su Espíritu está en nosotros y nosotros cuidamos esa relación con el Espíritu Santo, no nos va a dejar estar ociosos. Porque ¿qué es lo que pasa? Lea segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 8 en adelante, y ahí usted se va, del 3, hasta el final de ese capítulo, y usted va a tener comida para todo el año, hasta fin de año, con esa partecita solamente, de lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos queridos, ahora, esa identidad es la que se va a revelar en el versículo 29 y 30. Esa fue la introducción. Vamos, 35 minutos es la introducción. ¿Sí? Hasta las 3 de la tarde tenemos que ser tranquilos, no hay problema. Dice, porque a los que antes conoció, acuérdense que la última parte, ¿no es cierto?, dice a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Entonces dice, a los que antes conoció. Hermanos queridos, si hay algo que puedes estar seguro, puedes estar segura, es que Dios te conoce. Y no solamente te conoce bien. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque si Él que nos conoce y nos conoce bien, nos sostiene con vida, es porque hay un propósito precioso en cada uno de nosotros. No te fijes en tus debilidades, fíjate en tus posibilidades en el Señor. Hermanos, y la palabra dice que no solamente que
nos conoce, sino Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que nos conoció antes de la fundación del mundo, ya nos escogió. Antes de la fundación del mundo significaba que antes que nosotros, digamos, entráramos en el pecado. Porque cuando nosotros entramos en pecado, cuando nacimos, no, en el Edén. Cuando Adán y Eva meditaron fuera del recipiente, ahí nosotros recibimos el virus del pecado. Pero Dios nos conoció cuando todavía estábamos sin pecado, cuando todavía, digamos, el pecado no nos había hecho feos. Él ya nos conoció. Entonces, si Él nos conoció cuando nosotros estábamos sin pecado y después nos conoce llenos de pecado, y Él dice que nosotros estamos para su propósito, eso tiene que traer paz. Porque Andrea, si hubiera sabido lo que yo era, ella jamás se hubiera atrevido ni siquiera a nada conmigo. Por supuesto que después ella conoció y así también aprendió a contar las estrellas, las estrellitas, estaba estrellada y demás hierba. Y ella creía que yo no iba a cambiar. De hecho que en algún momento dije, este infeliz, esas palabras textuales de ella, que vos te la buenita, bueno, este infeliz no se va a convertir en sí. ¿Por qué tenés enferma siquiera? El desgraciado. No, el desgraciado ya le agregué yo. Entonces, hermanos queridos, pero Dios sí conocía todo, hasta lo que yo no sabía de mí. Y eso es cierto también para usted. Y sin embargo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Sabía que nosotros íbamos a hacer todo, pero sin embargo, este es mi pollo. Decía, serio, Señor, sí. La voz del cielo que decía, sí, este es mi Mario amado a quien yo me complazco. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es lo que nos trae esto? Que nuestro nacimiento, nuestra vida, nuestro engendrar no fue, bueno, mamá y papá estuvieron en una noche de, wow, vamos a hacer un Mario. No, mamá y papá no estaban en ese negocio, ellos estaban divirtiéndose nomás. Y otros tampoco ni se estaban divirtiendo. Otros incluso nacen en circunstancias tan difíciles, producto de una violación. Pero a Dios no le sorprendió todas esas cosas. No importa dónde nazcan, ni cómo nazcan, no, igual. Sí. Eso tiene que ser esperanza para ustedes, porque el Señor dice, aunque no naciste en Salta, no hay problemas. Sí, igual te amo. A los salteños nos arma mejor, ¿no es cierto? Claro. Genial. Entonces, Él nos conoció, pero el segundo dice que a los que conoció también los predestinó. Y esto sí, rompe todo. Nos predestinó, significa que nos destinó de antemano. Dijo, bueno, vos vas a hacer tal cosa. Eso me hace acordar de un arpista que yo escuché hace muchos años, que estaba acá en la capital. Nosotros en ese tiempo teníamos un televisor Hitachi modelo 86. Compré para el Mundial, 86. Nosotros vinimos en 2007. Vinimos en 2007, todavía teníamos el televisor. Era una reliquia. Era control de remoto a tacuara. Porque tenía una tacuara larga y con ese tac, le iba cambiando. Sí, a tacuara eras. Por supuesto, ustedes no conocieron tal tecnología. Bueno, lo siento. Sí, por ustedes, por supuesto. Y escucho el testimonio de este muchacho, paraguayo él. Su familia se pasa el río Paraná a vivir a Misiones. Y cuando él tenía 5 años, un día aparece su papá y le trae un arpa. Y le dice, bueno, esto va a tocar vos. ¿Sí? Esto va a tocar vos. Y le dejó. No había quien le enseñe. El paraguayo no era precisamente que venía justo de la Universidad Nacional de Asunción. Apenas hablaba castellano. Pero ese hombre le predestinó a su hijo y él decía, yo le doy tanta gracia a mi papá, dice, porque gracias a eso
esta es mi profesión. Y con esto doy de comida a mi familia. Ahora, si un paraguayo de pocas letras o casi ninguna puede hacer semejante cosa, ¿qué es lo que Dios no puede hacer en su predestinación con nosotros? Ahora, muchos confunden la predestinación porque ese es un tema que trae tanta cola. Porque algunos piensan que, entonces Dios dijo, bueno, lo de esta fila se van todo al infierno y lo de esta fila se va al cielo. No, la predestinación no es que estás destinado de antemano a ir al infierno, no funciona así. ¿Y cómo nosotros sabemos que no funciona así? Porque Dios dice que no es así. ¿Y dónde dice? San Juan 3:16. A ver, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos queridos, Dios dice que Él vino para salvar al mundo, pero no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque hay algunos, ¿cierto?, que no creen. Y dice, fíjese, esto es fuertísimo porque cuando nosotros pensamos en algunos que no creen en el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, dice, el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué haya sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que no creyó en el Padre, no creyó en el Hijo. Entonces, la predestinación no es para todos. La predestinación es solo para los creyentes. ¿Por qué la predestinación es solo para los creyentes? Por lo que dice ahora acá. Y esto estamos entrando en teología total. Porque dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes son los que pueden ser formados a la imagen de su Hijo? Los creyentes. Ahora, esto es loquísimo. ¿Cómo uno puede entender esto? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él le baja al Hijo de Dios a la categoría nuestra para que sea nuestro hermano. O sea, no te entiendo, Señor. Ya sé que no me entendés porque soy chiquitito. Claro, porque a ver, ¿cómo es que un Dios tan extraordinario viene y se hace hombre? Para ser nuestro hermano. ¿Qué hay en la mente de Dios? No entiendo. Pero lo único que sí yo entiendo, ¿no es cierto?, que acá hay un amor tan extraordinario que me puede sanar de todos mis rollos, de todo mi pasado, de todas las cosas que me pasó antes de nacer, después de crecer, Ese amor nos puede sanar. Pero si nosotros no cultivamos esa imagen de su Hijo en nosotros, claro, andamos siempre a tranca y a barranca. ¿Por qué? Porque el secreto es estar en Cristo. Cuando la imagen de su Hijo se manifiesta en nosotros, nosotros estamos en Él. Y cuando estamos en Él, toda la miseria se achica, desaparece, se desvanece, porque la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Y ahí nos damos cuenta por qué muchas personas pueden venir a escuchar una palabra como esa y seguir su vida como si no la hubieran escuchado. Seguir todavía intentando esperar que la planta de paraíso le dé pera. Hermanos queridos, nosotros somos los que elegimos empezar a ser tratados para que esa predestinación se manifieste en nosotros.
Y ahí es donde cobra una importancia extraordinaria lo que dice Pablo escribiendo a los Filipenses 1:6. Que ella encuentra, dice Pablo en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes, para que vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ese es el cumplimiento de la predestinación a ser formados a la imagen de su Hijo. O sea, pero vaya captando un poquito, vaya atesorando todas estas cosas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver un poquito más adelante va a decir, ¡wow! Esto es impresionante. Esto vale la pena seguir. Yo tengo la esperanza que algunos de ustedes vinieron como vinieron el domingo pasado y los otros domingos anteriores y se fueron de la misma manera. Yo tengo una esperanza tremenda de que esta palabra no va a ser igual que las otras palabras. Esto le tiene que impactar, esto le tiene que trabajar la cabeza, esto no le tiene que dejar dormir. Y cuando vuelva otra vez a querer meterse en la huella vieja, va a decir, ¡wow! Que esta no da gusto. Va a sacar la pata de ahí. Hermanos, el capítulo 2 y versículo 13, versículo 12 al final dice, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse de la salvación? Es que la identidad de hijos de Dios se vaya perfeccionando, vayamos entendiendo mejor esa identidad. Eso significa ocuparse de la salvación. Dice, porque Dios es quien en ustedes pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros tenemos todo, no nos falta nada. Dios pone el querer, Dios pone el hacer, te dice, dale, mira, vos no tenías ganas, ahora acá tomá ganas para vos. Vos no tenías ganas de hacer, bueno, acá yo te doy ganas para hacer, ni siquiera nosotros tenemos que usar nuestra ganas. O sea, ya más malcriado imposible. O sea, los únicos más malcriados son los hijos de Andrea. Hermanos, el resultado de todo esto, ¿no es cierto?, es simplemente eso, ser como Cristo. ¿Y por qué es importante ser como Cristo? Porque eso es lo que hace toda la diferencia. Ahora nos predestinó y después dice a los que predestinó, a estos también llamó. Hermanos queridos, ese asunto del llamamiento es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque no importa en qué familia naciste. Yo nací en una familia donde la idolatría, ¿cierto?, era lo que gobernaba. Mi mamá tenía un nicho. Un nicho se le llama allá en nuestra zona, los paraguayos oyen eso, es como una pequeña casita donde ahí estaban todas las figuras, ¿no es cierto?, todas las imágenes. Y teníamos una imagen de la Virgen de Cacupé, para que tengan, no es que teníamos cualquiera. Sí, de los puretes. Y yo me acuerdo que mi mamá tenía sus rituales de estar ahí. Pero eso era versátil, era polifuncional, antimagnético y aislante de la corriente eléctrica incluso. ¿Por qué? Porque servía para corregir también el nicho. Porque cuando yo me portaba mal me hacía arrodillar delante del nicho, ¿no es cierto?, delante del santo, para ver si algo me entraba ahí, yo me santificara. Y un día ya no sabía qué hacer mamá. Garrón le fue a la vecina, le pidió maíz. Y puso maíz ahí, bueno, ahí te va a arrodillar. Y más vale que me arrodille porque si no me pegaba y después me tenía que arrodillar. Si me arrodillaba de una me salvaba de la pegada. Y a mí siempre me gustó cantar. Canto fiero, ustedes son testigos de ese asunto. Y claro, mamá se fue a lavar ropa, tenía una latona grande esa de chapa de zinc. Meta a lavar ropa ajena ya. Y por ahí yo empecé a cantar. Y este chico, dice mamá, está arrodillado arriba de maíz y está cantando. Viene, me mira. Levantaste un poquito. Claro, yo limpié todito, me arrodillé y puse todo el maíz alrededor. Y me olvidé y ya empecé a cantar. Entonces, el nicho no me hizo nada. La imagen.
Entonces, hermano querido, no importa dónde naciste. Algunos nacen en un hogar donde, digamos, oran antes de hacer el amor, ¿no es cierto? Y ya salen casi santificados. No, no es cierto. Nacen pecadores igual. Por más que le eche agua bendita a la vieja, y no funciona. Entonces no importa dónde naciste, cuando Dios decide que te va a llamar, estás condenado a ser salvo. Estás condenado a ser feliz si permitís que la imagen de Cristo se forme en ti. Entonces, hermanos queridos, no hay excusa para ninguna de nosotros. Hermanos queridos, qué bueno que es porque, a ver, se me fue el tiempo. En 5 minutos, multipliquen por 3. Fíjense, dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice que Dios, en el versículo 4 dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice, y nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero fíjense el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, miren qué buenísimo que es este asunto de la predestinación. ¿Sí? Dios se encarga de todo. Cuando nosotros le decimos, sí, Señor, te seguiré, bueno, ahí se despliega esa predestinación. Entonces, ¿qué hace ahora? Nos llama. Y cuando nos llama, ahí es donde el Espíritu Santo entra a trabajar en nosotros. Hasta ahí nosotros estábamos muertitos. Con buena noticia, pero muertitos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero ahí viene cuando Dios nos da vida. Viene el Espíritu Santo y ahí nosotros tenemos la posibilidad de que esa predestinación se tuerza en un sentido o en el otro sentido. Y hermanos queridos, y es ahí donde Dios nos involucra a nosotros en esto. Hasta acá nosotros no participamos. Todo fue iniciativa de Dios. Pero a partir de que Él nos llama, ahí empieza a trabajar con nosotros. ¿Para qué empieza a trabajar con nosotros? Para que ese libre albedrío vaya en la dirección de su propósito y en la edificación de un personaje diferente, para que cuando alguien vea nuestras vidas, dice, yo quiero eso. ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Qué comés vos, tornillo, bulones? Yo no sé cómo hacemos para estar, a pesar de las dificultades, te seguís en pie y seguís metiéndole pata. Es decir, alguien tiene que ver, porque cuando Cristo nos habita va a haber gloria de Dios que va a traspasar. Cuando Moisés se iba al monte, estaba en la presencia de Dios, el tipo venía con la cara, se le iluminaba, parecía un reflector la cara. Él tenía que taparse. ¿Por qué? Porque no quería que Dios, que la gloria que había ellos, los judíos querían hacerlo a Moisés como su Dios. Pero esa era una gloria efímera comparada con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos, hermanos, experimentar y cuidar esa salvación tan grande. ¿Sabe que Dios te eligió con entusiasmo? No te eligió, no te llamó porque no le quedó otro, porque todos los buenos dijeron, no, nosotros no hacemos nada, nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Y entonces, ¿y con quién? Y voy a tener que agarrar a este solamente. No, Dios no es un club de barrio que no tiene presupuesto. Porque el club de barrio, tenemos del barrio de los que tienen más plata, todos los buenos se van para el barrio, para el club de los... Ni hablar, ¿no es cierto?, cuando hablamos de equipos, ¿no es cierto?, de primera. Pero Dios no nos eligió a nosotros porque no le quedó otro. Él nos eligió porque se le cantó elegirnos, por el puro afecto de su voluntad en forma más elegante. Es decir, me vio a mí, yo no entiendo. Y me eligió a mí, yo no entiendo. Yo entiendo por ahí que alguno de ustedes le eligió, la verdad. Y el Señor, sí, a esta no le quedó otra, casi. No.
Hermanos queridos, a Dios le costó elegirnos. No es que no fue fácil, no, a todos le costó. ¿Qué le costó? La cruz, la vida de su Hijo. Porque por causa de la vida del Hijo, que se derramó en la cruz y después resucitó, entonces nosotros podemos tener una vida nueva. Entonces nosotros podemos servir al propósito eterno de Dios. Entonces Dios, para elegirnos, a Él le costó, a nosotros no, para nosotros fue gratis, fue gracia, pero para Dios no fue gracia. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Son las palabras más tristes de la Biblia, pero son las palabras de mayor esperanza para nosotros. ¿Por qué le abandonó el Padre al Hijo en la cruz? Por nosotros, por escogernos a nosotros, por llamarnos a nosotros. ¿Qué problema podemos tener hoy que Dios no vaya a resolver si nosotros permitimos que esa imagen de Cristo y el propósito eterno en nosotros se vaya a manifestar? Hermanos queridos, a los que eligió, a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué significa que Dios nos justifica? Hermanos queridos, para todos aquellos que somos salvos, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, hemos creído en el Hijo, por causa de creer en el Hijo, toda la justicia del Hijo se nos imputa a nosotros. Es como que, digamos, Dios nos viera a través de Jesús. Es muy difícil explicar esto, hay que buscar figuras para poder entender esto, porque pues son cosas demasiado profundas, demasiado extraordinarias. Nuestra mente está en shock. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo Dios nos justifica? Cuando yo creo en el Hijo viene a vivir en mí y Él ve al Hijo en mí. Las tinieblas también. Las tinieblas saben que no me pueden tocar ni a mí ni a ti. ¿Por qué no me pueden tocar? Porque aquel que nos guarda, la palabra dice, el maligno no nos toca. Ahora, nos puede hacer, digamos, perrada, sí, puede ser perrada, pero no nos puede tocar, o sea, no nos puede Él sacarnos del propósito a menos que nosotros le colaboremos. Alguno cuando empieza su matrimonio a estar medio despatarrado, el diablo se metió en mi casa. Mamó añápele. Para nosotros los formoseños que estamos aquí, cada vez somos más. Es decir, a ver, ¿desde cuándo la liebre le corre al perro? ¿Cómo el diablo se va a meter en tu casa? ¿Desde cuándo? O sea, no tiene ninguna chance, el pobre desgraciado ese no tiene ninguna chance. No puede meterse. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos justificados y lo único que puede hacer el diablo es acusarnos a nosotros. ¿Pero de qué nos va a acusar si nosotros somos inocentes? Pero pastor, yo pequé. Somos inocentes, ¿por qué? Porque la justicia de Dios se imputa para todo aquel que se arrepiente. Por eso cuando tenemos Santa Cena y alguien no participa, yo quiero sacar el cinto y arreglar como arreglaba mi mamá. Si no te entra por el oído por algún lado, te tiene que entrar, decía ella. Y hermanos queridos, ser justificados significa que somos justos delante de Dios y delante de las tinieblas también. O sea, todo lo que hizo el Señor en la cruz es para que nosotros no muramos. Él fue a morir. ¿Cómo hace para perdonar nuestros pecados si la paga del pecado es muerte? Alguien tiene que morir. Él fue a morir por nosotros. Él pagó la cuenta. Por eso cuando dice consumado es un término que entienden bien Wadi y Cristian, porque es un término contable. Significa está imputado. ¿Hablo bien así? ¿Sí? ¿Está bien así imputado? Sí, bien ahí. O sea que se nos acredita nuestra cuenta como si fuera nuestro. Entonces, hermanos, fíjense todo lo que Dios hace para ir construyendo
la imagen de su Hijo en nosotros y para que nosotros podamos establecernos en esa identidad de hijos. Ahora, hasta aquí, todas esas cosas, nosotros vemos que el verbo está en pasado. Lo que conoció, predestinó, llamó, justificó, significa que eso ya pasó. Pero fíjense lo que pasa después. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Bueno, Pablo habla dice, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y este cuerpo de humillación se va a transformar en un cuerpo glorificado. Y como yo le dije muchas veces, yo no me imagino lo fachero que voy a hacer. Si así, con este cuerpo todavía así soy fachero, imagínense lo que voy a hacer. Andrea se enamora de mí mucho más que antes. Voy a tener pelo y todo. Entonces, hermanos queridos, pero glorificar, nosotros no estamos glorificados. ¿Y cómo Dios dice glorificó? Si dijo ya, eso ya pasó. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios dice, no hay diablo que pueda abortar eso. Pero hermanos queridos, hay una gloria vieja y hay una gloria nueva. Hermanos queridos, nosotros podemos ver la gloria de Dios ahora. Y de hecho que la vemos en muchas maneras. Cuando yo pienso cómo era mi vida y cómo es mi vida, eso es gloria de Dios. Cuando a veces nosotros oramos y algunos están tambaleando ahí porque el Espíritu Santo está trabajando, está en la gloria, están participando de un pedacito de gloria. Cuando nosotros nos quebrantamos en la adoración, la gloria de Dios se está manifestando. Cuando nosotros vamos en oración a llorar por un perdido, a llorar por un enfermo, la gloria de Dios se manifiesta. Pero hermanos queridos, eso es nada comparado con lo que en nosotros ha de manifestarse. Eso es nada, hermanos queridos. Usted tiene que saltar de la silla, usted tiene que dar vuelta a carnero, tiene que aplaudir, tiene que gritar, porque esto es maravilloso, esto es extraordinario. O sea, no puede quedarse así. Tiene que reaccionar. Impresionante, gracias Señor. Esto es increíble. No, esto es re increíble. Porque Dios lo hace. En vasos de barro como somos nosotros. Dios lo hace en vasos de barro. Hermanos queridos, ser llamados hijos de Dios es lo más extraordinario que le puede pasar a cualquier ser humano en cualquier época. Fíjense lo extraordinario que es esto. Que el apóstol Pedro recibe una revelación cuando escribe su primera carta y dice que los profetas en otro tiempo indagaron acerca de esa salvación. Y dice, y escudriñaban en la palabra en qué persona se iba a manifestar. Esas glorias que vendrían después de ellos, porque ellos sabían que no era para ellos lo que estaban viendo, era lo que se iba a cumplir en nosotros. ¿Sabe qué es lo más extraordinario? Dice, cosas que anhelan ver los ángeles. Es decir, ¿saben qué hacen los ángeles? Los ángeles ven la gloria, ven a Dios, ven la gloria de Dios. Los ángeles ven cosas impresionantes. Qué impresionante será nuestra salvación, qué impresionante será esa identidad de hijos de Dios, que los ángeles dicen, vamos a ver esto, mirá, fíjate lo que está pasando en Chilecito, fíjate, esos chicos que se reúnen ahí en el barrio Paimán Sur, fíjate, y correte, yo quiero, hermanos queridos, los ángeles anhelan ver las cosas que nosotros estamos despreciando, haciéndonos problemas por estupideces. Haciéndonos problemas porque me salió granito, porque tengo 2 kilos de más, porque ya se me está cayendo la estantería. Hermanos queridos, que me vuelvo mono. Ustedes no me hacen ser serio. Hermanos queridos, por causa de esta glorificación, lo que antes no podía, aún así podemos. Ahora podemos. Todo lo podemos en Cristo. Pero para poder nosotros tenemos que querer y hacer. No es que yo me voy a mi casa y a dormir a las 7 y ahora yo voy a poder. No funciona así. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Hermanos, la gloria de Dios es absolutamente inimaginable.
Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, dice las cosas inefables. O sea, no hay forma de escribir. Juan, cuando ve la gloria y pone cada palabra, que te confunde más. Porque no hay palabras que puedan expresar. Y nosotros mirando para abajo, en vez de prepararnos con expectativa. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios quiere mostrarnos hoy y que no vemos por qué. Y porque estamos mirando para abajo, entonces vendrá el bien y no lo verás, dice la palabra. Hay muchos que están buscando el bien y no lo encuentran porque están mirando equivocado. Hermanos, estar en Cristo es lo más extraordinario. Dice que los que están en Cristo ninguna condenación hay, versículo 1, ¿se acuerdan? Ninguna condenación hay. Ahora, fíjense respecto de lo que estar en Cristo que dice Efesios, capítulo 1. Dice, en versículo 8, dice que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. Hermanos, cuando nosotros vamos a Cristo, ¿qué significa que se va a reunir? Que todo lo que se despedazó por causa del pecado, Dios va a volver otra vez a arreglar lo que el pecado desarregló en nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando un matrimonio se reconcilia en el Señor? Todo comienza a cambiar. Yo les suelo decir a los muchachos, bueno, a los muchachos nos interesan algunas cosas muy puntuales en el matrimonio, les dejo a su imaginación. Yo le digo, hermano querido, métele patas aquí, va a ser más dulce. Tiene otra dulzura, tiene otra ternura, no es lo mismo que antes. La comida va a ser más rica. Y eso es terrenal. Sí, pero para eso también es esto. A veces nosotros creemos, ay, no, todo lo espiritual. No, pero lo espiritual, no hay nada más hermoso y no hay nada más espiritual que dos personas que Dios ha unido participen de esa bendición. Eso es espiritual, más espiritual de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque ahí es donde somos una sola carne. Y si hay algo que tiene poder es el uno. ¿Por qué a veces nosotros no disfrutamos? Porque no estamos siendo uno. En vez de estar unidos, estamos juntados. Y usted sabe que los rejuntes no son buenos, salvo aquí. ¿Por qué? Porque esta iglesia es el rejunte de todos los endeudados, entristecidos. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Claro. El único rejunte es el rejunte de Dios, pero no el rejunte de la carne. Esta es la cueva de Adulán, los entristecidos, los endeudados, los apenados, los que tienen suegra, los que no tienen, todos están acá. Entonces, hermanos queridos, por eso es importante que nosotros recordemos eso. A los que conoció, le predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó, y ahí se completa nuestra salvación. Ahí se completa nuestra identidad. Ahí se completa lo que Dios quiere que nosotros veamos. Ahí se completa lo que nosotros a veces anhelamos y andamos buscando en las cosas de este mundo, lo que no vamos a encontrar. Acá tenemos todo, versículo 28, versículo 29 y 30, tenemos todo lo que necesitamos para cambiar nuestra historia en casa.